¿Se oye ahí? ¿Sí? Un segundito que ya... Bueno, buenas tardes. Vamos a empezar milagrosamente temprano. Siempre empezamos y 1:45, pero se justifica comenzar antes. Para los que no vinieron nunca antes, este es el Club de Traductores Literarios de Buenos Aires. Nos reunimos 1, 2 o 3 veces por mes, de acuerdo al mes. Ya no me animo a decir 1 o 2, porque venimos cambiando todo el tiempo, para discutir cuestiones que tengan que ver no solamente con el trabajo, el oficio de traductor, sino también cuestiones a veces técnicas, a veces administrativas y a veces que se vinculen directamente con la materia primordial con la que trabajamos, que es justamente la lengua y las políticas que hay alrededor de la lengua. Les comento cuáles son nuestras próximas actividades, como para que más o menos estén enterados. El lunes 15 de julio, está acá Manuel Borrás, que es el dueño y editor principal de Pretextos, una editorial española muy prestigiosa, con el que vamos a hablar justamente sobre su política de traducciones. Pretextos es casi una excepción porque en lugar de obligarnos a la norma española, acepta traducciones más ecuménicas, entonces hay traductores de prácticamente todos los países de lengua castellana que hayan trabajado para esa editorial. Luego, hacia el fin de mes, si no me equivoco, es el 29, tenemos una mesa de traducción a 4 manos, en donde van a estar Teresa Arijón y Bárbara Belloc, ambas escritoras, ambas traductoras, que van a contar su experiencia de haber traducido del portugués al castellano una buena cantidad de libros a 4 manos. Tengo poco para decir sobre el mes de agosto, salvo que muy probablemente el último lunes de agosto y probablemente el primer martes también, el segundo martes, el martes inmediatamente posterior a ese lunes, vamos a tener acá una especie de pequeño seminario de 2 días. Viene una delegación de poetas y escritores galeses de lengua inglesa y de lengua gaélica, entonces la idea va a ser trabajar con ellos durante un par de días y culminar probablemente con una lectura trilingüe, para decirlo de alguna forma. Esas son las actividades inmediatas para los próximos 2 meses. Paso un aviso más que no tiene que ver con todo este tipo de cuestiones del club, sino otra actividad que se desarrolla acá, que es cómo se ordena una biblioteca / discoteca, que es una especie de conversación muy informal que tenemos una vez por mes con algún invitado. Ya pasaron por acá el artista plástico Eduardo Estupía, pasó por acá Luis Chitarroni, y este último jueves, el jueves 27 de junio, va a estar Sergio Renan, con quien que también tiene una biblioteca considerable, con quien vamos a ver cuáles son sus manías y distintas patologías en el momento de poner los libros en la biblioteca. Hechos todos estos anuncios, tengo que decir que estoy muy contento de que en el día de hoy José Luis Moure, flamante presidente de la Academia Argentina de Letras, esté con nosotros. Digo esto por varias razones. La más antigua de todas es que a José Luis yo lo conozco, creo que desde los 13 años míos, no de él, cuando él, si no me equivoco, no me acuerdo exactamente cuál era el título, pero creo que en el Nacional Buenos Aires vos eras celador. Bueno, fui todo. Bueno. Fui alumno, después fui celador, después fui auxiliar, fui subregente de disciplina y probablemente... En ese momento creo que lo conocí, es más, me parece que tengo alguna amonestación pendiente todavía. Para colmo de males, cuando yo entré a la Facultad de Filosofía y Letras, estoy cursando Latín 2 y ¿con quién me encuentro? Con José Luis, que era ayudante en ese momento en Latín 2. Ya no me podía poner amonestaciones, pero estaban los parciales. Sí, bajas notas, claro. Y luego, después de muchísimos años, hace poco nos encontramos de casualidad, en la misma semana prácticamente en la que él había sido designado el nuevo presidente de la Academia, lo cual me pareció una muy buena oportunidad para reivindicarme por mi pasado criminal
Y entonces, aquí está. Y la segunda parte tiene que ver con otro tipo de razón. Nosotros hemos sido siempre muy informales y lo seguiremos siendo. Nuestros contactos con la mayor parte de las instituciones fueron bastante, si no caóticos, por lo menos irrespetuosos. Y me parece que esta es una espléndida oportunidad, en todo caso, por, si no contaminar a la academia, que la academia nos contamine formalmente a nosotros, con lo cual pensé que sería una muy buena idea tratar de entender un poco qué es la Academia Argentina de Letras, para qué sirve y qué es lo que va a ocurrir de ahora en más con José Luis dirigiéndola, presidiéndola. Entonces, con ustedes, José Luis Moure. Bueno, muchas gracias. Con respecto a los recuerdos de Jorge, a pesar de todo son recuerdos entrañables, sobre todo para mí, que era el que podía poner sanciones. Digamos. Pero como de todas maneras se habla, o se viene a hablar de temas de lengua, no puedo evitar, ya que trajo el recuerdo, una anécdota que, ya que estamos en situación informal, la voy a contar. No con respecto a Jorge, sino con respecto a otra persona conocida del ambiente, escritor, que estaba en cuarto año, pienso que en 1971, 1972. Bueno, ese tenía problemas de disciplina. Y en una oportunidad vino la profesora de botánica, se armó un revuelo impresionante, se comentaba en la sala de profesores que había un alumno que había dicho una mala palabra en clase. Digo esto para que se vea cómo pasó el tiempo y cómo se evalúan las cosas a la distancia. Lo cierto es que trajeron al reo, que tenía un prontuario considerable y demás, y nadie daba crédito a lo que había sucedido. En medio de la clase había pronunciado una palabra tan ofensiva que la cosa llegó a que la sanción fuese grave, a que estuviese a punto de quedarse libre, vino el padre a pedir clemencia. El asunto llegó a la radio, el rector y la directora pedagógica, a quien vos quizá recuerdes, que era la señora de Meyer. Sí, claro. Fueron citados en la radio y tuvieron que hacer una serie de descargos y declaraciones. Bueno, una cosa increíble. Voy a decir dos cosas. ¿Cuál era la palabra que había causado todo esto? El individuo, en medio de una explicación, dijo: profesora, esto es un despelote. ¿Quieren saber el nombre? Sí, por supuesto, ¿no? Martín Caparrós. Bueno, es decir, adviertan ustedes cómo la valoración ha cambiado desde entonces. Y es bueno que sepamos eso porque, bueno, para un traductor a lo mejor hoy día la palabra despelote no ofrece mayores dificultades. Probablemente para el año 1950 habría necesitado una nota abajo, en fin, y SIC, y Dios sabe qué tipo de anuncios acerca de la gravedad de lo que se estaba diciendo. Bueno, hecho este excurso, la reunión me pone en un gran compromiso, porque yo tengo más o menos, sí, unos 11 años de académico. Nos reunimos 2 veces al mes, segundos y cuartos jueves. Las sesiones han sido, hasta el momento, yo diría que bastante monótonas en general. Vale decir, se tratan problemas de la semana, problemas en muchos casos, como les pasará a ustedes, muchos administrativos, problemas menores. Se habla de los concursos para los que hay que nombrar jurados. Ahí empiezan los problemas porque no todo el mundo quiere ser jurado. Hay que leer mucho. En algún caso hay retribución económica, en otros no. Si se trata de poesía es un poco más llevadero. Se trata de novela. Los pobres jurados se encuentran con 200 novelas y, bueno, hacer eso, repartirlas entre 3 personas se hace muy difícil y oneroso en todo sentido. Pero lo que tengo que decir, y es cierto, y está unido a la historia misma de la academia, es que yo no recuerdo hasta el momento que se hayan debatido grandes temas en la academia. Y siempre me llamó la atención esto.
puede ser que no se traten temas importantes, o bien porque no los hay, o bien porque prácticamente se entiende que las cosas están claras con respecto a una serie de asuntos e ítems que en este caso serían los de la lengua y los de la literatura, que son los dos dominios en los cuales la academia tiene injerencia. Al mismo tiempo yo soy profesor en la Facultad de Historia de la Lengua y de Dialectología. Y yo tengo que confesar que también, siendo profesor de dialectología, empecé a interesarme por temas que antes para mí eran secundarios, no estaban resueltos, o si estaban resueltos, digamos, no se planteaban ni como problemáticas pasadas ni presentes. Uno de ellos es precisamente el de las modalidades lingüísticas, el de las variedades regionales, el de las variedades nacionales, los problemas que después tuve que empezar a ver y que ustedes manejan mejor que yo como problema, que es el tema de la norma y la normativa, lo que tiene de difícil como consenso, si es que lo hay, quiénes son los que rigen esa normativa, desde dónde, con qué orientación. Y para colmo, otro tipo de fenómenos más desagradables todavía, que es cuando uno advierte que mucha de esa presunta dificultad, de ese presunto debate, tiene finalidades que van más allá o más acá de lo estrictamente lingüístico. Es decir, me refiero estrictamente a lo económico y creo que de eso estamos todos enterados, y quizá ustedes mejor que yo, porque en alguna medida son víctimas los traductores de ese tipo de problemas. Entonces, cuando a mí me preguntan, yo le decía el otro día a Jorge, ¿para qué sirve la academia? Yo dije, bueno, ojo con esa pregunta porque la reunión puede ser muy breve. Tendríamos que terminarlo rápidamente. Pero claro, tampoco quiero ser pesimista con esto. Quiero decir que hoy, tal como están planteadas las cosas, es necesario rever la función de la academia. Y tenemos que hacerlo con prudencia, porque a lo mejor también los poderes están deseando que uno diga esto, con lo cual tendrían o engrosarían a lo mejor parte del presupuesto derivándolo hacia otra cosa. Vean ustedes, cuando en la academia se funda en 1931, dice lo siguiente, y esto no tengo más remedio que leerlo porque no podía memorizar esto. Dice así: considerando que el idioma castellano ha adquirido en nuestro país peculiaridades que es necesario estudiar por medio de especialistas, que es conveniente que el Estado contribuya a otorgar a los escritores la significación social que les corresponde e infundir en el pueblo la noción de la importancia de la literatura, que estos propósitos podrán ser satisfechos por medio de la creación de una academia de letras que tendrá a su cargo las funciones de las similares existentes en otros países. El presidente del Gobierno Provisional de la Nación, recordarán ustedes que se hace durante el gobierno de Uriburu, es decir, en el golpe de Uriburu, decreta, artículo primero, créase la Academia Argentina de Letras, que se compondrá de 20 miembros con carácter honorario. Artículo segundo, la Academia de Letras redactará su propio reglamento. Artículo tercero, son funciones de la Academia Argentina de Letras a dar unidad y expresión al estudio de la lengua y de las producciones nacionales para conservar y acrecentar el tesoro del idioma y las formas vivientes de nuestra cultura. B. Entender en todo lo referente a creación, discernimiento y reglamentación de los premios literarios instituidos o a instituirse por la Nación. C. Estimular las formas de elevar en sus múltiples aspectos el concepto del teatro nacional como importante factor en la educación y cultura populares. D. Velar por la corrección y pureza del idioma, interviniendo por sí o asesorando a todas las reparticiones nacionales, provinciales o particulares que lo soliciten. Como ven ustedes, de esos 4 objetivos, el primero es, para mí, por lo menos un tanto misterioso: dar unidad y expresión al estudio de la lengua y de las producciones nacionales para conservar y acrecentar el tesoro del idioma y las formas vivientes. Unidad y expresión al estudio de la lengua y de las producciones.
Entiendo que este es el único de los objetivos en los cuales se está aludiendo a la literatura específicamente, porque en lo que hace a la lengua es el último, velar por la corrección y pureza del idioma, interviniendo por sí o asesorando todas las reparticiones nacionales, etc. El segundo tiene que ver con el discernimiento, dice aquí, acerca de la reglamentación de premios nacionales, es decir, nombramiento de jurados y establecer cuáles serían las condiciones para que esos premios sean entregados, decididos. Y luego el teatro elevar el concepto del teatro nacional. Creo que para 1931 esta referencia al teatro tenía que ver, me parece a mí, con la popularidad que habían alcanzado algunas formas, como el sainete, por ejemplo, que seguramente a oídos de los académicos debía resultar chocante, expresado precisamente en formas populares que se consideraban parte del problema para entonces, es decir, la presencia de los contingentes inmigrantes que eran capaces de quebrar la pureza histórica de la Argentina, terminar con el orden histórico, tradicional, y por supuesto eso se veía en la corrupción del idioma, que era una de las manifestaciones o de los síntomas de esta descomposición con que estaba el país amenazado por la inmigración. Se me ocurre entonces que la presencia de la lengua popular en el teatro, el cocoliche y demás, debían ser elementos que asustaban a algunos y habían llevado a que se pensase entonces en que la academia podía intervenir para esto que llamaban estimular, elevar en sus múltiples el concepto del teatro nacional como importante factor de la educación y cultura populares. Estoy pensando mal, pero creo que hay otros elementos que me permiten sospechar que esa debía ser una de las razones. Y después, desde luego, la idea de que a través del teatro, o vincular por lo menos la capacidad que tiene el teatro para fomentar o desarrollar algunas formas de la educación. ¿Qué hacer con esto entonces? Nos encontramos con una academia hoy formada por 24 miembros, no 20, aumentaron luego el número, y son aproximadamente 16 los que están en este momento o estamos en actividad. Otros, bueno, están enfermos o se han retirado, de modo que no es un grupo grande. Consagrados a los aspectos que podíamos llamar nosotros de lengua estrictamente, sea gramática o sea filología, como es mi especialidad, somos 3. Después, claro, está el Departamento de Investigaciones Lingüísticas y Filológicas, que es probablemente uno de los organismos más importantes dentro de la academia, porque es el que trata los temas, analiza los temas lingüísticos y propone las palabras que eventualmente van a ser enviadas a la Real Academia para su consideración y su posible inclusión en el diccionario de la Real Academia. Ese departamento también elaboró ya y sigue completando lo que es el diccionario del habla de los argentinos, un diccionario contrastivo, un diccionario que procura reunir todas las voces que serían características de nuestro país por contraste, es decir, aquellas que no están en el diccionario para tomar un criterio más o menos positivo que permita hacer esa diferencia. Un tema sobre el cual después, si ustedes quieren, podemos volver. Tiene una considerable producción ya, digamos, bibliográfica, que se ha ido acumulando a lo largo del tiempo. Algunas de las cosas las hemos estado hablando antes con Jorge, porque las conoce quizá mejor que yo. Muchas de ellas están allí publicadas y esperando ser vendidas. Fomentábamos, entre otras cosas, porque, bueno, precisamente porque estamos en un grupo de amigos informales, hay un problema serio de distribución, con lo cual lo que se publica en la academia, salvo la Feria del Libro, que es un momento en el que se puede llegar a exponer en algún stand que nos faciliten, o porque alguien toma conocimiento a través de la página, y en ese caso va a ser la compra a la biblioteca en horarios un poco restringidos, no tenemos una gran facilidad en este momento como para distribuir esos materiales. Muchos agotados, otros no. Solemos también tener a la venta material que envía la Asociación de Academias, u obras que están consensuadas por la academia, como puede ser la ortografía, como puede ser
el mismo diccionario de la Real Academia, etc. Eso en cuanto a las publicaciones. Y después presta servicios concretos que probablemente sean, en este caso, algunos de los más utilizados, que es el resolver dudas, es decir, contestar a dudas que la gente tiene sobre temas lingüísticos o sobre temas léxicos en general. Hay un teléfono al que se llama y la duda se resuelve en el momento si es relativamente sencilla. Existe la posibilidad de elevar de presentar un formulario que se puede contestar, responder por email también, es decir, lo hace la propia academia, estudiando algunas respuestas, algunas preguntas que se pueden hacer. Es un servicio que tiene muchos interesados, ha ido creciendo con el tiempo y en este momento se están contestando más de 500 consultas mensuales, es decir, que es un número importante, me parece a mí. Empezaron siendo en los últimos 3 años 120 y tantas, 200 tantas, 400 y algo el 2011 y alrededor de 570, casi cerca de 600 consultas el año pasado. Es decir, que en todos los casos ese es un servicio efectivo, real, concreto, que me parece que cumple un servicio importante. Y en lo que, para volver al tema que mencionaba antes, ese diccionario de habla de los argentinos me parece bueno. Yo intervengo en una comisión que trabaja en eso. El Departamento de Filología y Lingüística lo que hace es hacer un relevamiento permanente de aquellas formas léxicas, insisto, que no están en el diccionario de la Real Academia Española como un criterio positivo que permite de momento encontrar esas formas. Todo argentinismo, como ustedes saben, es quizá uno de los conceptos más difíciles de definir. Por eso hablamos del diccionario del habla de los argentinos, para no ceñirnos a la palabra argentinismo. El argentinismo puede ser un uruguayismo, puede ser un paraguayismo, a lo mejor está restringido al área rioplatense y no abarca otras regiones del país, o en otros casos excede la división geográfica del país mismo, de modo que el concepto es difícil. Pero en todo caso lo que nos proponíamos era registrar aquello que sabemos que existe en Buenos Aires, en la Argentina, ya sea en la región rioplatense o en el país, y que no está registrado en el diccionario. Es un criterio, diríamos, riesgoso, porque en muchos casos es un problema del diccionario de la Real Academia no haber acogido todo el vocabulario que ellos sí emplean, y de pronto encontramos que lo que nosotros pensamos que es una forma local es una forma general, pero bueno, son las cosas que se van solucionando. Ese no me parece el problema más serio. Y como decía, yo creo que el relevamiento es importante, es bueno. Lo vamos acrecentando año tras año. Quizá en 2 años más aparezca una edición nueva que va a sumar bastantes palabras a las que ya tenemos. De modo que esos son servicios efectivos. También hay, servicios recientes, como por ejemplo, tratando de responder a inquietudes que se habían venido planteando en los últimos años, el dar explicación sobre nombres propios, que fueron consultas que se vinieron haciendo últimamente. Estamos tomando ahora la decisión de restringir ese servicio en realidad a aquellos casos en los cuales el pedido es de orden judicial, porque si no se perdía realmente demasiado tiempo y la gente hablaba simplemente para preguntar el origen de Juan, de Pedro, cómo lo puedo llamar así, si lo puedo llamar de aquella manera, si lo puedo llamar a Yeleni, qué significaría. Bueno, entonces vamos a intentar volcar todo ese conocimiento en un CD que pueda dar información a quien la quiera y específicamente contestar por escrito aquellos pedidos que vienen de tribunales, como para poder poder ceñir un poco más la gente con la que contamos, que no es mucha, a una tarea un poco más específicamente lexicográfica en el sentido que les había venido diciendo antes. Ahora bien, el gran problema que yo creo que no solamente tiene la Academia Argentina de Letras, sino todas las academias, es entender cuál puede ser la relación de la academia con el país, es decir, con la propia variedad del país, porque creo que ese es el problema que está presente en todo momento. ¿Y cuál es la relación de esa academia con lo que ha sido siempre el centro de mando de toda esta estructura académica, que es, sin ninguna duda, España?
Y allí, claro, se nos presentan dudas de todo tipo. Yo las tengo. Primero, la anagnórisis que yo mismo sufrí de haber pasado, de ignorar por completo ese problema y haber supuesto que no existía como tal, hasta verlo funcionando. El problema de las corporaciones, formadas por más de un individuo, claro, es que no todo el mundo piensa de la misma manera, no todo el mundo siente de la misma manera. Y como el tema de la lengua, podemos tomarlo en su aspecto quizá más, tal como lo hemos planteado hoy, más material, más vinculado a intereses que son extralingüísticos, es difícil de tratar. Nosotros no somos ni economistas, nada que se le parezca. Vemos manifestaciones y movimientos que después se entienden por intereses que van más allá de lo lingüístico. Los académicos son, como yo y como ustedes, o como pienso que la mayoría de ustedes, argentinos. Y como tales han y hemos sufrido una educación en la cual esta idea de una metrópolis histórica que continúa de alguna manera estando presente en el imaginario colectivo de los argentinos es una realidad. Un académico me dijo en determinado momento, y poeta, que para él el orgullo más grande era tener un diploma de correspondiente de la Real Academia Española. Entonces, persona a la que aprecio entrañablemente, pero que desde luego a partir de esa afirmación hace muy difícil poder explicar que otro tipo de visiones, otro tipo de consideraciones, no necesariamente son de un nacionalismo cerril, de un deseo de volver a abrir heridas viejas, cerradas, de la época de la independencia, sino que tienen que ver con nuestra identidad, con fenómenos de nuestra cultura, del reconocimiento de lo que somos, de los valores sobre los cuales construimos nuestra propia cultura. Y esto no es tan difícil, para mí es difícil, no es fácil de dar. Es decir, se plantean dificultades serias en ese diálogo. A veces, en muchos casos, uno advierte que hay una especie de asentimiento físico, es decir, mover la cabeza, es decir, que tengo razón, que lo que yo estoy diciendo es cierto, pero después a la hora de decidir alguna política concreta, algunos movimientos concretos, se hace más difícil. Entonces, esa es para mí la dificultad mayor que hoy tiene. La academia cumple estos papeles que yo les decía a ustedes, estudia, aparte dentro del departamento de filología, se estudian, como les decía yo, algunas palabras que son enviadas por la propia Real Academia para su consideración. Las miramos, las corregimos o sugerimos algunos cambios. Y también al mismo tiempo elevamos listas de lo que nosotros entendemos que son, bueno, argentinismos o giros, expresiones característicos de nuestra modalidad para que en España determinen si se van a incorporar o no se van a incorporar al famoso DRAE. Mi impresión, desde luego, sería decir redondamente que no. Es decir, si yo mando una palabra es para que se incluya, no para que se considere si debería estar o no. ¿Quién va a ser o dónde se va a determinar si vale la pena que este argentinismo esté o no esté allí? Y por otro lado, imaginar que el DRAE va a admitir que todos los argentinismos, como todos los colonialismos, uruguayismos, chilenismos, etcétera, se incorporen, llevaría ese diccionario que ya es multiforme, desmedido, a volverse muchísimo más inmanejable. Entonces, lo que se desarrolla es una política de relativa ambigüedad en los comportamientos. Se analiza lo que ellos mandan, lo revisamos, lo devolvemos, y luego se hacen palabras, se hacen listas de palabras para su incorporación, que no son todos los argentinismos. Con lo cual uno dice, bueno, ¿por qué no todos? Bueno, se analiza con un criterio de cantidad, de difusión, de vitalidad del término, y en función de eso se elevan palabras que habitualmente hay que reconocer sí son rápidamente aceptadas. Pero esto implica siempre eso, ¿verdad? Un centro donde se reúne, se acopia, se estudia, se determina si sí o si no.
Y bueno, esa asimetría creo que está presente desde la creación misma de las academias, desde todas ellas. La Academia Argentina es, yo no estoy seguro si es la última o la penúltima que se creó, si fue antes o después de Uruguay, hablando en términos digamos, de academias importantes, ¿no? Por ejemplo, no hay academia en Guinea, pero porque es muy pequeño el número de hablantes allí. Pero de todas maneras, la de Filipinas creo que se hizo después, más tardíamente. De todas formas, es una de las últimas, y eso implicó que la toma de decisión en un momento en el cual ya se habían estado planteando dos academias anteriores que no cuajaron. Es decir, la Argentina tomó tardíamente la decisión de crear una academia que nace como asociada de la española, no como correspondiente. Es decir, con un cierto dejo de dignidad nacional frente a esto. Vamos a colaborar con, pero no vamos a corresponder meramente. Bueno, hoy vuelve a ser correspondiente. Desde hace el año 2000 aproximadamente vuelve a ser correspondiente. Cambió desde luego la actitud así bastante más, no sé cuál sería el adjetivo, más cerrada de la Real Academia. Hay una comprensión que ha llegado desde luego, por lo menos en el discurso, de que ya no se trata de la Academia de la Madre Patria, de que todas somos hermanos y demás, pero para mí sigue habiendo hermanos mayores y hermanos menores, o si ustedes quieren, una mamá grande y un montón de hijos mayores de edad, pero hijos. Creo que sigue funcionando esa idea dentro de la metáfora familiar que se ha utilizado siempre para ilustrar las relaciones. ¿Qué se puede hacer? Yo no soy demasiado imaginativo, pero se me ocurre que hay mucho para hacer, incluso a partir de algunas conversaciones tenidas con Jorge, por ejemplo, en el terreno editorial, sin ninguna duda. Creo que la función más importante y la más ardua será dar a conocer la Academia Argentina de Letras. Hay una encuesta que hicimos hace algunos años con Leonor Acuña, una encuesta, bueno, que tenía por supuesto otras cuestiones, pero una de ellas, que resultó muy reveladora, era la que pretendía saber qué opinaba el hablante, bueno, de Buenos Aires, el Gran Buenos Aires, estábamos limitados a Capital Federal y zonas suburbanas, acerca de las instituciones que fijaban la norma lingüística. La idea no era, por supuesto, saber qué opinaban ellos acerca de lo que efectivamente estaba sucediendo, sino queríamos saber qué pensaban. Es decir, ¿dónde piensa usted que se fija la norma? ¿A dónde se recurre para saber qué es lo correcto y qué es lo incorrecto? O bien manifestaban no saberlo, o bien, en un porcentaje importante, decían la Real Academia Española. Pero si se les permitía optar por otras instituciones, y se les mencionaba la Real Academia Española, si se les decía, ¿dónde piensa usted qué? ¿En la Real Academia Española o es la Academia Argentina de Letras o es, digamos, la universidad o es la escuela? Rápidamente se optaba por la Academia Argentina de Letras, aunque ninguno de ellos tuviese la menor idea de qué era la Argentina y dónde estaba. Pero la sola idea de que existiese una academia argentina implicaba para el hablante, allí tiene que ser. Es decir, la decisión, cuando estaban en condiciones de expresarla, era, de alguna manera, tendría que haber una academia donde esto se fijara sin tener que recurrir a la Real Academia Española. En fin, me parece que es una respuesta bastante elocuente acerca de lo que podría hacerse. Y me parece que una de esas cosas es que la academia empiece a moverse para ser conocida y llevar este mensaje, al menos como tema de debate, al menos para despertar las conciencias o para promover las conciencias o para afirmar las conciencias, acerca nada menos y nada más que de que la Argentina, como cualquiera de los países integrantes del mundo hispanohablante, está en óptimas condiciones de enseñar, de explicar, de decidir acerca de la corrección en el ámbito lingüístico, acerca de las políticas lingüísticas que deberían o podrían llevarse a cabo, etcétera, etcétera, sin estar pensando ni siquiera necesariamente
en lo que se opine en el conjunto de las demás academias con las cuales puede haber la mejor de las relaciones de colaboración con la Real Academia Española, que tiene una historia dignísima y tiene por otro lado un local estupendo y tiene archivos magníficos, pero bueno, considerándola en última instancia como lo que fue en su momento la institución matriz con la que se podría colaborar magníficamente en un plano de absoluta igualdad. De todas maneras, creo que esto de absoluta igualdad sigue siendo un desideratum, por todo esto que les he venido explicando. Para mí, la función en este momento, el objetivo que debería perseguirse es sacar, no iba a decir la cosa sencilla, va a sacar la academia a la calle, no es eso. Es llevar la idea de la existencia de la Academia Argentina de Letras, de cuáles son sus competencias, de convertir a la Academia Argentina de Letras en el centro receptor de las inquietudes lingüísticas de los educadores, de las escuelas, para que sepan que existen otros lugares a los que recurrir para evacuar consultas, dudas y demás. Es decir, esto que hacemos hoy telefónicamente o de una manera un poco más reducida, se convierta efectivamente en lo real, lo oficial, lo generalizado, y no tengamos a cada rato que estar viendo las cartas escritas a los diarios donde dice el diccionario dice esto, porque el diccionario dice tal cosa. El diccionario es el diccionario, es decir, es el DRAE. Tenemos que trabajar en pos de eso, me parece como una de las maneras más importantes. Hoy día hay otras instituciones, ¿verdad?, que se encargan de la cultura, de modo que para 1931 la academia, desde luego, estaba en un lugar de privilegio. Hoy podría considerarse que es una institución más. Para colmo tiene que ocuparse también del tema de la literatura. No es el caso, bueno, de la Real Academia Española, cuya dedicación a la lengua es prácticamente total. Hay escritores que están en última instancia en la Real Academia Española para certificar o dar cuenta de la calidad de esa modalidad que llamamos nosotros lengua literaria. Nosotros somos una Academia Argentina de Letras, en la cual, digamos, lo específicamente lingüístico, como ustedes han visto en los 4 puntos de los objetivos, aparece exclusivamente restringida al último de ellos, velar por la corrección y pureza. Ya sabemos que, bueno, la pureza hoy está desechada como término, como concepto, como objetivo, pero sí que darle la corrección, que me parece absolutamente legítimo. Y después, desde luego, también revisar, como ya lo habrán hablado acá largamente, revisar ese concepto de la unidad del idioma, que es el caballito de batalla detrás del cual se ocultan todas esas políticas que habíamos venido comentando antes. Creo yo, esta es una convicción personal, que cada vez que se trata o se saca este tema de la unidad del idioma, se hace una petición de principios, que es que la unidad del idioma está en peligro, segundo, que hay que defenderla, y la petición de principios sería hay una guerra de ataque y hay algo que hacer para defenderse. Una y otra son falsas. La unidad del idioma está suficientemente garantizada por la historia misma de la lengua. Es decir, primero hay que poner en duda que hay una unidad y entonces a partir de allí empiezan todas las políticas. La unidad está dada, al menos en la lengua literaria, que es la que a los efectos de la corrección y de una corrección consensuada importa, está garantizada. Y la unidad, por otro lado, aparece vinculada a otro concepto que me parece sí es peligroso y es el que comentaba en algún trabajo de los excelentes que tiene, ustedes lo han tenido acá, a Luis Fernando Lara, cuando decía, bueno, la academia no está buscando la unidad en este momento, sino la unificación. Y ese es el otro peligro al que me parece que hay que hacer frente con todas las armas de que se disponga. La academia, primero, como digo yo, tiene que tratar de que sus miembros entiendan cabalmente este problema y puedan actuar en consecuencia. La búsqueda de la unificación es, a mi juicio, un verdadero disparate, es un error. Y por lo tanto, no solamente es un error, sino que creo que es un objetivo inalcanzable, porque va a contramano de la evolución de cualquier lengua.
de modo que, lenguas vivas me refiero, ¿verdad? De modo que en ese sentido la tarea más importante es una tarea de difusión, es una tarea de esclarecimiento. A partir de la difusión y del esclarecimiento hacia adentro, también, no esclarecimiento hacia afuera, sino esclarecimiento de la propia academia, las cosas van a ser, me parece, un poco mejores y va a ser más fácil también delinear algunos campos de trabajo, que en este momento al menos para mí son complejos, son difíciles, ¿no? Bueno, me imagino que todo el mundo tendrá tantas preguntas como las que tengo yo, después de haber escuchado con tanta claridad lo que nos dijo José Luis. Empiezo yo haciendo algunas preguntas y después transformamos esto en una conversación entre todos. Acuérdense que antes de hablar tienen que recibir el micrófono porque todo esto está siendo grabado. Como digo siempre, Cristina Kirchner ve esto los fines de semana y si no se escuchan las voces en el micrófono, falta una parte y él le responde a la nada. La primera pregunta, que es la del millón. En el mundo del habla inglesa no existe una academia. A los norteamericanos no le preocupa cómo hablan los ingleses, a los ingleses no le preocupa cómo hablan los irlandeses y a los irlandeses no le preocupa cómo hablan los sudafricanos. Se entienden y no hay una normativa común. ¿Por qué el mundo hispánico, para decirlo de alguna forma, necesita una academia y necesita de alguna manera que todas las academias estén coordinadas? Es una pregunta difícil, yo me la he hecho muchas veces. Encontré una respuesta que hasta ahora me satisface bastante, que también es, una vez más, la encontré en un trabajo de Lara, y decía que, a diferencia de lo que ocurre con otros idiomas, nuestro idioma nace con un valor ligado a su desarrollo, que es el valor de la unidad. Hay un concepto de la unidad de la lengua. No estoy diciendo una búsqueda, un concepto de la unidad. Es decir, nadie, ningún hispanohablante, creo, pone en duda que está hablando español o está hablando castellano. Se siente esta idea de pertenencia a lo que yo llamo un mundo cultural, más allá de un universo lingüístico. Estuvo planteado desde el vamos, porque el castellano se consolida como una batalla contra la diversidad en la propia península. Para 1492 se puede decir que esa modalidad o esa variedad ha alcanzado una unidad suficiente, pero que ha dejado detrás una historia de opciones, de combates no violentos, pero sí de decisiones acerca de cómo conformar una lengua que representase a lo que iba a ser el imperio. Creo que esta idea pasa a América también. Lo que se entiende es que se está hablando de una modalidad que tiene una tradición histórica. No sé si otras lenguas han tenido esta misma capacidad de estar presentes en la memoria colectiva, en la tradición, como una lengua única. De modo que después, el hecho de que se hayan constituido 22 naciones que la hablan, desde luego que era un desafío importante. En esas 22 naciones, jamás en la vida creo que se dudó de que se estaba hablando esa lengua. Hubo, desde luego, y en la Argentina lo conoce particularmente, hubo muchísimos debates, hubo actitudes políticas firmes, todas las generaciones revolucionarias del siglo XIX, acerca de qué hacer con la lengua que hablaban, grandes revolucionarios desde el punto de vista ideológico como fue Bello, por supuesto Cuervo después, tenían idea de que América era una entidad independiente, que era necesario romper los lazos con la metrópolis. Ninguno de ellos, sin embargo, puso en duda que esa revolución tenía que ser o tenía que tener su correlato en la lengua, salvo los revolucionarios argentinos. Estoy hablando de Alberdi, estoy hablando de Sarmiento, al menos en las primeras épocas. Pero creo que es un valor efectivamente asociado a el español, a la tradición española, a la historia, a la conformación social del mundo hispanohablante, que de momento no tiene preocupación por que las modalidades
se separen, sobre todo, estoy pensando de luego en la lengua de cultura, en la lengua literaria, gestando nuevos dialectos, aunque a largo plazo este pudiese ser el destino que les aguarda, nadie podrá anticipar otra cosa, al día de hoy no es así. Y después, bueno, es probable que esa presencia tan fuerte que ha tenido la Real Academia del siglo XVIII fue tomada después por muchos de los revolucionarios americanos, no los argentinos, pero los revolucionarios, o por lo menos no todos los argentinos, los revolucionarios americanos, como la única posibilidad de que se mantuviese unida América, como concepto geográfico, social, histórico, frente a la posible disolución que traería acarreada una diversidad lingüística que acompañara el nacimiento de las naciones. Es decir, se aceptó el nacimiento de las naciones, se vio la homogeneidad del movimiento revolucionario frente a España, pero se entendió, y creo que sabiamente, que la lengua seguía siendo un elemento de unión, un elemento importante, que seguía manteniendo unidas ciertas formas de pensar americanas, ciertas formas homogéneas de pensar americanas. Era la herencia, digamos, de la revolución, la herencia de la independencia, fue esa. Naciones, muchas naciones, no intercomunicadas, que es otro de los grandes temas de América, ¿no? Que también podría explicar en alguna medida la persistencia de esa imagen metropolitana fuerte, y es esa, como decía, bueno, Guitarte, ¿no? Ese movimiento radial que salía que fue estratégico en el caso de España, que salía de Madrid e irradiaba hacia las colonias, pero que no permitía en realidad, o no pensaba o no anticipaba una comunicación interamérica, sino simplemente todos remitiendo a la metrópolis. Entonces, producida la revolución, sí se produce una independencia política, pero permanece esta idea de una unión referida a un elemento amalgamante que era la lengua. Y esto fue aceptado por América. Yo personalmente hoy debo admitir que no me parece mal. O sea, los problemas que ha tenido América en líneas generales, los problemas históricos, económicos, los problemas de toda índole, explotación, de colonización y demás, le han dado a América un sentido de una homogeneidad cultural, y la lengua es una de las manifestaciones que hace posible que eso continúe siendo así. De modo que si ese problema no se ha presentado en otras lenguas importantes, como es el caso del inglés, y como evidentemente no lo es, bueno, será una característica americana. Es decir, yo creo que hay 22 países que saben que hablan ese mismo idioma y que tienen la conciencia, a lo mejor, de que es bueno que exista una lengua correcta, una lengua admitida como correcta, que la corrección en algún lado debe figurar, debe compartirse, porque es uno de las garantías de esa otra unidad que a mí me parece cultural y que el mundo inglés no ha necesitado. Es decir, la idea, me parece a mí, a lo mejor estoy equivocado en esto, pero la homogeneidad del mundo inglés no es precisamente o necesariamente una homogeneidad cultural. Puede tener bases de otro tipo. Mientras que me parece a mí que sigue siendo esta idea de una unidad cultural la que está por debajo de la aceptación franca, sin demasiadas discusiones, de que todos hablamos el mismo idioma. Y en los últimos 2 o 3 años ha habido una serie de movimientos en otras academias, fundamentalmente en la de México, que ha sufrido una especie de refundación. Por un lado, vos mencionabas a Luis Fernando Lara, con el diccionario de mexicanismos que había armado él por el lado del Colegio de México, pero si no me equivoco también cuando asumió como presidente de la Academia Mexicana Jaime Sabines, si no me equivoco. ¿Sabines o la Bastide. La Bastide es el último. El último, sí. La Bastide planteó una especie de refundación con una independencia casi absoluta respecto de la Real Academia. Cada país de América tiene una actitud distinta respecto de esto mismo, y luego, en más de una oportunidad, he escuchado en distintos foros que decían que había países y academias a lo largo de toda América Latina que habían sido beneficiadas económicamente o con algún tipo de prebenda por
los españoles, permitiéndoles de alguna manera tener una injerencia enorme sobre la lengua que se hablaba en cada lugar, con atrevimientos que realmente bordeaban, si querés, los límites posibles para evitar un incidente diplomático. Recuerdo un caso muy significativo que es el de Chile, donde la Fundeu, que es una especie de brazo armado de la Real Academia, le indica no solamente a los periodistas, sino también a los maestros, cuál es la forma correcta en la que se tienen que decir las cosas, por encima de lo que la Academia Chilena plantea, y prácticamente esa es la autoridad. Respecto de ese tipo de cuestiones, la pregunta es en qué lugar está la Academia Argentina, porque yo te escuchaba a propósito de lo que decías, y si uno va, por ejemplo, al diccionario de la Real Academia, se va a encontrar con que de pronto hay burgos de 500 habitantes que tienen su gentilicio, pero la palabra puntano, por ejemplo, no figura en el diccionario. Digamos, para hablar justamente de esa desigualdad a la que vos te referiste en primer lugar. Es difícil, el tema es muy difícil porque yo no conozco el comportamiento de la mayor parte de las otras academias. Apenas conozco un poco el mío, el que le corresponde. Hay dimes y diretes, llegan comentarios y demás. Naturalmente, cuando se habla de una asociación de academias, imaginen ustedes que se plantea un tema acerca de si algo debería decirse de determinada manera o si es aconsejable que cierto rasgo, cierta palabra sea la que se emplee para hacer referencia a cierto referente. Y bueno, la Academia de México cuenta con 100 millones de accionistas, frente a lo cual hasta la propia España, cuando llega el momento de las discusiones, dice, mire, nosotros en México tenemos 100 personas que dicen, 1.000 millones de personas que dicen así. Bueno, si numéricamente pasarían por encima rápidamente de cualquier otra discusión. Hay temas, por supuesto, esto está sabido, temas de léxico, es absurdo si quiere imaginar que, aunque se reúnan todos los días las academias, los países estén dispuestos a ceder lo que es algo que tiene que ver con el vocabulario, ¿verdad? La zona más íntima, la zona más personal, si se permite el término, de una nación, ¿no? Aquello que tiene que ver con su historia, que tiene que ver con la forma en que recortó su mundo, y porque tiene una historia personal, porque tiene una historia individual, porque hay elementos que lo explican. ¿Y cómo va a reemplazar uno una palabra absolutamente usada por todos por otra, por el hecho de que a lo mejor, porque etimológicamente sea mejor, porque no es un extranjerismo, etc.? Esos son verdaderos disparates. Las actitudes de las academias son muy variadas y uno cada vez que se reúne en algún foro en el cual están representadas todas lo advierte con claridad, por razones de distinto tipo. Están, digamos, las que dicen siempre que sí, están las que dudan y algunas que se atreven a decir que no de vez en cuando. Yo no he estado en los últimos años, en los últimos largos años, participando de esas reuniones, de modo que no puedo hablar mucho de eso. Conozco lo que decía Jorge por otras vías, como digo. Estimo que si asumen esas actitudes es porque efectivamente han de recibir algo. Hay países donde las necesidades son muy grandes y donde las instituciones también tradicionalmente han sido más proclives a seguir los dictámenes de la Real Academia Española o los que surgen sin mayor reflexión a veces. Están algunas que tienen una tradición contestataria, como la Argentina. El tema de Fundeu es un tema delicado, desde luego. Yo no acabo de entender muy bien para qué necesitamos Fundeu, por ejemplo, con la cual nuestra academia tiene un convenio firmado en los últimos años. Me parece a mí que, o por lo menos yo voy a intentar que eso sea revisto en el caso de la Academia Argentina, que una institución solventada por bancos venga a decirnos a nosotros, a través de la academia, que la academia se convierta en vocero para difundir lo que Fundeu sostiene que debería llegar a los periódicos y demás, me parece un despropósito, me parece una injerencia indebida, me parece innecesario, sobre todo, para usar el término más neutro.
Es decir, la verdadera independencia y autonomía de una academia no es sencilla, pero me parece que es una labor que hay que empezar por lo que yo decía antes. Tratar de convencer a los académicos de ciertas conductas erróneas, de ciertas políticas que no nos llevan por buen camino, que están contrariando una actitud nacional defendida a veces con exageración por la generación del siglo XIX y algunas posteriores, pero que vale la pena retomar con sensatez hoy día. Yo creo que nuestros países tienen todos los elementos, absolutamente todos los elementos, para no tener que depender, si no es en un terreno de colaboración, con esas otras organizaciones creadas con finalidades que yo tampoco veo con claridad, ¿no? Por eso digo, nosotros sí hay un convenio con Fundeu, de modo que estaríamos dentro de lo que estaba comentando, pero eso lo vamos a rever. Yo voy a proponer, por lo menos, ya digo, yo no estoy hablando en nombre de la Academia en este momento, sino en mi nombre, y espero que esta tesitura sea aceptada por el cuerpo para que esto no siga sucediendo. Y como esto, iremos tomando las medidas que sean necesarias para garantizarle a la Academia Argentina la mayor autonomía posible, en un marco, ya digo, de armonía con el resto, toda la armonía posible. Alguien podría decirme, bueno, ¿por qué directamente no bajamos la cortina y decretamos la autonomía total? Por lo mismo que les decía antes, ¿no? Por las mismas razones en las que es preferible conversar sobre ciertas cosas antes de tomar decisiones de índole ideológica, política, por genuinas que puedan parecer, y que de alguna forma pueden empezar a llevar a ciertas formas de, no sé, de un separatismo que nos puede causar daño. Es mejor hablar en conjunto, discutir, hablar con las academias hermanas, hablar con aquellas que siguen actitudes parecidas a la nuestra y empezar a agruparnos en función de intereses comunes y de concepciones comunes acerca de la lengua y de la relación con la Real Academia Española, que siempre está en el centro de nuestras discusiones. Esto se plantea con ella y por algo es, y no con la Academia Paraguaya y no con la Academia Chilena en particular, sino siempre con ese centro que nos reúne a todos, en los que supuestamente somos todos iguales, valemos lo mismo, pesamos lo mismo, pero al momento de los papeles no es así, ¿no? Tengo una última pregunta para dejar espacio y hacer un diálogo de todo esto, que tiene que ver con algo particular. Borges fue miembro de la Academia y sin embargo Borges hablaba muy mal de la Academia. Entre otras cosas, si no me equivoco, decía que servía para mandarles listas con nombres de Yuyo de Catamarca a los españoles para que después no los incluyeran en el diccionario. Bueno, la cita es textual, eso, él hablaba de los Yuyos de Catamarca. Y sin embargo, el hecho de que nuestro escritor más prestigioso y más prestigiado fuera académico y demás, de alguna manera también vestía a la Academia Argentina de Letras. En líneas generales, entiendo que los miembros de la Academia Argentina de Letras responden a dos orígenes probablemente conectados o que se conectan en la Academia, que es los estrictamente académicos y aquellos que son escritores con una obra prestigiosa o lo suficientemente larga como para haber merecido formar parte de la Academia y demás. De alguna manera siempre me da la sensación de que en este tipo de marco para las cuestiones públicas los escritores suelen ser bastante más pintorescos que los académicos, aunque habría que ver qué es lo que piensan los académicos en privado. No lo vas a saber. No lo voy a saber. Entonces, el punto es por qué, entre otras cosas, la mayor parte del público, y nos incluyo, no sabemos claramente quiénes son los escritores que forman parte de la Academia, quiénes son los académicos propiamente dichos. Entiendo que esa información está disponible, pero ¿por qué en líneas generales la gente que se mueve dentro del ámbito de la cultura no tiene la menor idea de quiénes están ahí adentro? No sé qué contestar, porque yo no intervine más que con un voto en las designaciones últimas. Muchas veces
pensé por qué no se encuentran en la academia tal y tal y tal, tampoco lo voy a decir, tales y tales y tales. Pero las academias están formadas por seres humanos, los seres humanos tienen historias individuales, muchos de ellos se conocen entre sí, claro, y conocen a colegas de hace 50 años. En esas historias largas está la desgraciada evolución de la política argentina, que ha creado más de una antipatía. Las antipatías políticas, las antipatías generales, en muchos casos se manifiestan luego en antipatías profesionales, por así decirlo, y a veces las objeciones que se hacen en el momento de pensar en alguien que podría estar en la academia, no siempre digo las objeciones, no siempre son estrictamente académicas. No entiendo bien del todo tu oposición entre académicos y escritores. No es una oposición. Quiero decir que, bueno, en líneas generales es más lógico para el público que por tener una presencia en las librerías o en mesas redondas, presentaciones, etcétera, suelen conocer más a los escritores que los académicos. Ahí hay una posibilidad, si se quiere, entre comillas, publicitaria. No, mi duda era acerca de la acepción que le das a académico. Académico, no. El escritor. Muchos académicos, la mayoría son escritores también, pero escritores de libros académicos o de textos estrictamente académicos que no necesariamente están tan vinculados, si se quiere, a el tipo de libro que suele circular. No, sin duda, pero por eso mismo digo, esas dos vertientes están presentes, como yo había intentado ilustrarlo con la lectura de los objetivos, están presentes desde la creación de la academia. Lo que tiene que ver con la literatura, a pesar de que no se habla, como ustedes vieron los objetivos, no se habla de la literatura, se hablaba de esa cosa así un poco más vaga, que era dar unidad y expresión al estudio de la lengua y de las producciones nacionales, para conservar y acrecentar el tesoro del idioma y las formas vivientes de nuestra cultura. Ahí se subsumía todo, e incluso en ese momento se planteó también en las primeras sesiones una discusión acerca de qué significaba letras y hasta dónde debía llegar. Entonces algunos entendían que todo tipo de ensayos, los sociológicos, los científicos, debían estar allí. Después se fue restringiendo un poco el concepto de letras, semejante a las letras francesas, ¿no? Es decir, serían las bellas letras, pero también se incluían los tratados, los ensayos de tipo sociológico, histórico. Es decir, esto siempre quedó un poco nebuloso. Pero vean ustedes que la palabra literatura allí al menos no